Boker Tov, 8 de febrero del 2024. Vamos a comenzar con las primeras noticias matutinas de hoy. Alma Or, de 13 años, compartió ayer en su cuenta de Instagram que no sabía cuando estuvo en cautiverio que su madre Ionat había sido asesinada. Al padre de Alma, el padre de Alma, Dror, sigue secuestrado en Gaza. Mamá, 4 meses que no hablaba nadie de ti, que traté de no mencionarte. 4 meses que traté de reprimirlo todo. 4 meses que no creía. 4 meses desde que me quitaron lo más importante. Nada el mundo de mí. Mamá, no puedo creer que no estés aquí. Hasta ahora no podía hablar de ti. Me lo guardé todo para mí y lo reprimí. Mamá, me alegro que podríamos decir que te amo, pero ese día yo no tuve tiempo de despedirme de ustedes apropiadamente. Mamá, cuánto soñé contigo. Te extraño tanto. No puedo creer que esté hablando de ti en tiempo pasado. Lo que tanto he tenido miedo toda mi vida llegó un día. Sabía que llegaría un día en el que ya no estarías aquí, pero no pensé que sería hoy. Luego habló de su anhelo. Mamá, más allá de que extraño a mi mamá, extraño tus risas, extraño tus abrazos, extraño a aquella que me dice que me defienda y no ponga a nadie en mi camino. Extraño tu fuerza, extraño tu voz, extraño tu miedo, extraño tu aliento. Solo te extraño en todo lo que hago en mi vida. Extraño llegar a casa y que preguntes cómo estuvo mi día o cómo estuve. Mamá, no puedo dejar de pensar en ti, en el hecho de que no he hablado de ti en todo este tiempo. Ahora solo espero de que, de alguna manera, veas todo esto desde arriba y sonrías. Espero que estén ahí contigo el resto de tus amigos y los míos. Yahel Boshari, su tío, eh, Shem Alma y Noam Or dijeron en una entrevista en CNN. Mi hermana, su madre, fue asesinada el 7 de octubre. Los niños no lo sabían. Pensamos que estaban juntos en el momento del secuestro, pero en realidad estuvieron separados desde el primer momento. Cuando cruzaron de nuevo la frontera y se reencontraron con su abuela y su hermano mayor, la primera noticia que tuvieron que afrontar fue que su madre ya no estaba viva. Fue un momento terrible y traumático para ellos. Y creo que es un momento terrible y traumático para todos nosotros. Qué fuerte. El ministro de Economía, Nir Barkat, a las empresas alimentarias que subieron los precios a partir del 7 de octubre un ultimátum de 72 horas para cancelar los aumentos de precios. Si no lo hacen, advirtió que serán incluidas en la lista negra y pasarán por un proceso de ataque regulatorio, así como por rápidas medidas legislativas que disuadirán a las empresas de subir los precios para mejorar la línea de ganancia. Los próximos pasos se conocerán cuando expire el ultimátum.
afirmó el ministro Barkat. Entre las empresas que recibieron las advertencias se encuentra Tnuba, Osem, Viliput, Saskovich, Agva y Strauss. El domingo, Barkat mantuvo reuniones de advertencia con los responsables de las empresas alimentarias, debido a la ola de subida de precios que anunciaron. Reprendió a las empresas. La audacia de aumentar los precios durante la guerra es una prueba de cerdo. Les costará caro. Desafortunadamente, los llamamientos del público, así como los míos, para congelar los precios durante este tiempo no fueron respondidos. Esto es un escupitajo en la cara del público que le es leal y enriquece sus arcas y sus bolsillos. Y añadió, durante este periodo se espera que ustedes voluntariamente se metieran debajo de la camilla y soportaran la carga y ayudaran. La solidaridad es el alma de la sociedad israelí y ustedes no están exentos de ellos. Conozco la multitud de argumentos y justificaciones. ¿Por qué se requiere aumento de precios? Pero son nulos y sin valor en el presente. La magnitud del momento en que el público está en guerra, especialmente porque en la mayoría de los casos vienen a aumentar el margen de beneficio a expensas del público. El ultimátum ya ha comenzado a surtir efecto. El director general de Salti Shami, Amir Gai, informó a Amir Barkat que la empresa accedió a su solicitud y cancelaría el aumento de los precios. Esto viene a colación de que decían que en Argentina el presidente Milei estaba haciendo un sistema económico parecido al israelí. Como se ve, no tiene absolutamente nada que ver. Eh, ya que aquí el gobierno da un ultimátum a las empresas que han aumentado los precios, cosa que no sucede, según tengo entendido, en Argentina. Las familias de los secuestrados y asesinados han observado el último día que los distintos grupos de WhatsApp de sus familias que fueron secuestrados en Gaza o asesinados están abandonando los grupos. Esta es la política de seguridad de WhatsApp para que después de 4 meses, 120 días inactivas, la cuenta se desconecte y se elimine de todos los grupos. El sitio web de la compañía afirma que las cuentas de WhatsApp generalmente se eliminan después de 120 días de inactividad para mantener la seguridad, limitar la retención de datos y proteger la privacidad del usuario. La inactividad significa que el usuario no ha iniciado sesión en WhatsApp. Gil Dickman, primo de Carmel Gat, secuestrada en Gaza, explicó que hay un mecanismo automático de WhatsApp que borra a tus usuarios si no has estado activo durante 4 meses. Esto les pasó ayer a la vez a casi todos los secuestrados y todos los asesinados. Y añadió, después de 4 meses de cautiverio, de repente abandonan el grupo. Volverán. Deben regresar. A petición de la Fuerza de Defensa de Israel se presentará al proceso legislativo, un memorándum de enmienda a la nueva ley de reclutamiento con un aumento dramático en el alcance del tiempo de servicio para los reclutas y reservistas. La nueva ley ampliará el periodo de servicio de los soldados regulares, varones, a 3 años, después de casi 9 años en los que durante el servicio ascendía a 32 meses. El ejército planea pagar a estos combatientes durante los 4 meses adicionales, con una especie de salario fijo inicial que puede alcanzar aproximadamente entre los 5.000 y 8.000 shekel por mes, por cada mes adicional que complete los 36 meses.
La edad de liberación del servicio de reserva para los soldados se ampliará de 40 a 46 años. Para los oficiales, la edad de liberación aumentará a 50 años y la edad de voluntariado se ampliará a 66 años. La enmienda a la ley permite que los reservistas sean llamados a filas en las próximas semanas bajo la nueva ley y ya no bajo la orden número 8. La Fuerza de Defensa de Israel dicen que este cambio permitirá un retorno a la competencia de la Fuerza de Defensa de Israel, la dotación de personal de los centros de comando y una construcción de fuerza que sea relevante y adaptada a los desafíos del desarrollo. Mientras tanto, la ampliación del servicio traducirá a la dotación de combate, de modo que sea posible cumplir las tareas operativas íntegramente e intercambiablemente de las fuentes de reserva de los distintos sectores. Durante la guerra, señala el ejército, se reclutaron unos 287.000 reservistas, de los cuales unos 50.000 eran voluntarios. Para la guerra se reclutaron unas 40.000 mujeres. Esta es la mayor movilización de reserva desde la creación del Estado de Israel. El primer ministro Netanyahu afirmó ayer a la tarde, en una conferencia de prensa que convocó él mismo, que Israel está en camino a la victoria sobre Hamás. Estamos en el camino hacia la victoria completa. Está a nuestro alcance, y faltan unos meses, no unos años, dijo Netanyahu. Respecto a la discusión sobre el día después de la guerra, tras su reunión con el secretario de Estado en Lincoln, dijo que el día después es el día después de Hamás. Después de derribar a Hamás, nos aseguraremos de que Gaza quede completamente desmilitarizada. Solo hay una fuerza que puede garantizar la desmovilización: el Estado de Israel. Esto significa que Israel actuará en Gaza, donde y cuando sea necesario, para garantizar que el terrorismo no vuelva a surgir. La gestión civil de Gaza no puede ser realizada por aquellos que educan al terrorismo y financian. Y eso significa que tenemos que reemplazar a la UNRWA. Di instrucciones para iniciar este proceso y también actualicé a Blinken. Se dirigió a las familias de los secuestrados y se refirió a las demandas impuestas por Hamás sobre el acuerdo y dijo: la presión militar es una condición necesaria para su liberación. Rendirse a las delirantes demandas de Hamás invitará a otra masacre. Cuando se le preguntó sobre el consentimiento israelí a la liberación de terroristas como parte de un acuerdo para liberar rehenes, respondió: no nos hemos comprometido con nada, ni con las locas claves de la que habla Hamás, ni con la naturaleza de los terroristas, ni a las cifras infladas. Debería haber un proceso de negociación a través de mediadores, pero por la respuesta de Hamás veo que no están allí, o sea, no están por la labor. En cuanto a la ayuda humanitaria, el primer ministro dijo que, según una de nuestras fuentes de seguridad, hasta el 60% de la ayuda humanitaria que entró en Gaza fue tomada por Hamás. Di instrucciones a la Fuerza de Defensa de Israel para que propongan soluciones que reduzcan la toma de control de Hamás de la ayuda humanitaria. Cuando se le preguntó sobre las sanciones impuestas por Biden a los ciudadanos de Judea y Samaria, el primer ministro respondió: esta orden es algo muy grave e inapropiada, que perjudica a todo un público de colonos respetuosos de la ley, entre los que también se encuentran la batalla por eliminar a Hamás. Si lo usan de manera igualitaria, lo usarían contra los palestinos. El presidente argentino Javier Milei se reunió ayer en su hotel con el rabino Itzhak Yosef, el rabino principal sefaradí de Israel.
Al final de la reunión, el gran rabino entregó al presidente su libro Yalkut Yosef, traducido al español. El presidente argentino Javier Milei llegó ayer a Israel por primera vez desde que fue elegido presidente, ayer no, antes de ayer, y anunció que trasladaría la embajada argentina a Jerusalén. El ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, saludó a Milei cuando aterrizó en Israel, así como a la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, la secretaria presidencial, Karina Elizabeth Milei, y al rabino Axel Wagnish, eh, que es el futuro embajador argentino en Israel. Tras ello, Katz agradeció a Milei por su apoyo al Estado de Israel y por venir a fortalecer al pueblo judío ante los ataques asesinos. La oficina del primer ministro declaró más tarde que el primer ministro Netanyahu da una calurosa bienvenida a la llegada a Israel del presidente argentino Javier Milei, quien anunció el traslado de la embajada argentina a Jerusalén. El primer ministro discutió esto con el presidente Milei después de su elección y saludó el hecho de que el presidente cumplió su promesa. Eh, el presidente se reunirá hoy con, con el presidente de Israel para estrechar vínculos entre los países. La empresa Teva prohíbe a los empleados acceder a algunas instalaciones de la empresa con armas personales y están obligados a depositar en una sala habilitada para ellos. Los empleados criticaron la decisión ya que la responsabilidad de las armas en el momento del depósito recae sobre ellos. Según la empresa, al no estar trabajando cerca y no tener acceso durante el turno para monitorear lo que sucede en la sala. Además, los empleados señalan que en el lugar de Kfar Saba hay una caja fuerte ubicada dentro de una sala de correos en la que muchos empleados pueden acceder, incluso si no tienen armas en su poder. En una conversación con Arutz Sheva, un empleado del lugar dijo: ¿cómo puedo asumir la responsabilidad del arma cuando no la tengo encima y no tengo la capacidad de seguir lo que sucede en esa habitación? Esto solo hará que los empleados que realmente sí necesitan el arma la dejarán en casa y arriesgarán su vida en el camino. Uno de los empleados se preguntó si era una exigencia de seguridad o la cantidad de minorías que trabajaban allí y se quejó ante la dirección de que tenían miedo por la cantidad de armas que había en el lugar. Es interesante que hasta ahora los trabajadores llegaban con armas sin ningún problema. ¿Se han acordado de repente de las cuestiones de seguridad? El procedimiento para la entrada de armas en los sitios de Teva en Israel ha sido regulado y está en vigor para garantizar la seguridad de todos los empleados y visitantes de la fábrica de la compañía en Israel, de acuerdo con las circunstancias únicas que caracterizan todos y cada uno de los sitios, incluida la necesidad de mantener áreas estériles y un ambiente de trabajo seguro. Las armas personales se depositan después de ingresar a la instalación de la fábrica, garantizando todas las precauciones necesarias, incluida la colocación de un guardia de seguridad profesional las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Vigilancia mediante cámaras de seguridad, impidiendo el acceso de personal no autorizado a dichas áreas y, por supuesto, el uso de una caja fuerte que cumple con las normas policiales, con un código de un solo uso. El conjunto cambia y es conocido, pero solo por el depositante del arma, se informó. He repetido la misma.
El martes, el jefe del Estado Mayor llevó a cabo una evaluación de la situación en la Franja de Gaza con el comandante del Comando Sur, el general Finkelman, el comandante de la División 162, el teniente Itzik Cohen y otros comandantes. Durante la evaluación de la situación, Alevi dijo: no creo que en los últimos 40 o 50 años haya habido ningún ejército que haya luchado en una zona subterránea, edificada, densa, alta, con un enemigo listo para defender. Una cantidad tan grande de problemas por kilómetros cuadrados y con un éxito tan absoluto en el sentido militar. El suyo es un logro muy grande. Puedes estar muy orgulloso de ello. Lo haces con tus manos, con tus pies. Seguimos adelante, no nos quedamos quietos. Y añadió: supuestamente nos están diciendo: ¿por qué viniste al mismo lugar? Estuviste aquí, ¿por qué viniste otra vez? No, vinimos al mismo lugar, pero esa es una historia completamente diferente. Se trata de inteligencia diferente. Tenemos otros objetivos, tenemos otros logros. Queremos eliminar a más enemigos. Y veo todos los días los números, los logros, la clandestinidad, las computadoras. Cuando hablamos de desmantelar a Hamas, no lo pensamos. Sería en unas semanas, no pensamos que sería en un mes. Se están despejando capas. Lo que estamos haciendo ahora es, en esta repetición, es que vienen a la zona por segunda vez, a veces por tercera vez, y estamos profundizando los logros. El principio de las incursiones, la concentración cualitativa de los esfuerzos, el procedimiento concreto de batalla, la sorpresa y el engaño. Esto conducirá a una mayor profundización de logros, más terroristas fallecidos, más comandantes fallecidos, más infraestructura destruida. Espero que esta presión también nos lleve a lograr un objetivo más importante: devolver a los secuestrados. Espero que todos estemos poniendo muchos esfuerzos en esto. No sucederá sin la presión militar, que no podemos controlarnos a nosotros mismos. Por eso estamos presionando toda la franja con fuego, en una maniobra ordenada, con incursiones sorprendentes, y seguimos haciéndolo con muy, muy alta calidad, concluyó Alevi. Las fuerzas de seguridad de Judea y Samaria y los combatientes de reserva de la Fuerza de Defensa de Israel, el batallón 8105, operaron bajo la dirección del Shin Bet durante más de 4 horas para contrarrestar el terrorismo en el área del campo de refugiados de Nur al-Shams en la zona de Menashe. Los combatientes llevaron a cabo un procedimiento de olla a presión en el edificio donde estaba atrincherado el hombre buscado, Muazzam Ali, un terrorista de alto rango en el campo de refugiados, sospechosos de disparar contra nuestras fuerzas en el pasado y realizar actividades terroristas. Tras utilizar diversos medios y un intercambio de disparos, el terrorista fue neutralizado. En la operación, los combatientes también mataron a 2 terroristas armados que intentaban escapar de la casa donde se alojaba el hombre buscado. También se localizaron armas y se transfirieron a la fuerza de seguridad para su posterior procesamiento. No hubo bajas entre la Fuerza de Defensa de Israel. Un responsable de seguridad dijo esta tarde que la mejor protección para los residentes de Judea y Samaria es la continuación de las intensas actividades ofensivas, el arresto de las personas buscadas y la eliminación de los terroristas, tanto los que están sobre la tierra como los que están debajo de la tierra. Según sus palabras, el Comando Central y la División de Judea y Samaria continúan la política ofensiva, realizando 3 actividades en el campo de refugiados en menos de 24 horas. 3 terroristas fueron eliminados, entre ellos
un alto funcionario buscado y varios resultaron heridos. Además, se neutralizaron varias cargas enterrados bajo tierra. La fuente afirmó que más de 350 terroristas han sido neutralizados desde el comienzo de la guerra, más de 3.000 arrestos desde el comienzo de la guerra, más de 150 actividades en los campos de refugiados desde el comienzo de la guerra. El presidente de la Autoridad Palestina, Mohamed Abbas, Abu Mazen, instó en su reunión con el secretario de Estado estadounidense, Blinken, en la sede de la presidencia palestina en Ramallah, ayer, a actuar para que la ayuda humanitaria, eh, o sea, el impuesto revolucionario, los alimentos y los medicamentos puedan llegar a la franja de Gaza lo antes posible. Para Hamás, evidentemente, no para los secuestrados. Que también puedan llegar el suministro de agua, electricidad y combustible. Abu Mazen enfatizó la negativa de la autoridad palestina a expulsar por la fuerza a los residentes palestinos de la franja de Gaza, a expulsarlos de Judea y Samaria y de Jerusalén, advirtiendo contra las acciones militares de Israel en Rafah, con el fin de crear presión sobre los residentes para que abandonen la franja de Gaza. El presidente de la autoridad palestina instó al gobierno estadounidense a intervenir para impedir la deportación de los residentes palestinos en Judea y Samaria, particularmente en el Valle del Jordán, que está siendo anexado pacíficamente por los colonos y la Fuerza de Defensa de Israel, así como para poner fin a los ataques terroristas de colonos en Judea y Samaria y Jerusalén. Además, Abu Mazen pidió a Blinken que presione a Israel para que libere el dinero de los impuestos compensado por Israel y permita que la autoridad palestina controle los cruces internacionales. En este contexto, Abu Mazen dijo que la Franja de Gaza es una parte integral del Estado palestino. El plan de Israel de dividir la Franja de Gaza o apoderarse de parte de ella no debe ser aceptado, ya que todo el territorio de la Franja de Gaza está bajo el control, responsabilidad y gestión del Estado palestino. Todo esto es mentira. Todo esto es mentira porque la Franja de Gaza no estaba bajo el control del Estado palestino, sino que estaba bajo el control tanto político como civil de Hamás. Abu Mazen enfatizó la importancia del reconocimiento estadounidense de un Estado palestino y la concesión de la membresía plena en las Naciones Unidas. Por otro lado, si, si Gaza pertenece, según Abu Mazen, al Estado palestino, al declarar la guerra Israel, tendría que también declarar la guerra a todo el territorio que Abu Mazen proclama que es territorio palestino, o sea, Judea y Samaria, eh, la parte de Jerusalén. Esta persona no se da cuenta ni siquiera de lo que dice. Eh, por otro lado, pide la concesión de la membresía plena en las Naciones Unidas por decisión del Consejo de Seguridad y la celebración de una conferencia internacional de paz, como si no se hubieran hecho. Según él, la paz y la seguridad solo se logrará mediante la realización de una solución de dos estados, basada en decisiones de legitimidad internacional, que incluyan todo el territorio del Estado palestino en Judea y Samaria, Jerusalén Este y la Franja de Gaza. Es decir, que ahora quieren lo que no quisieron, que quisieron que fuera de otras naciones antes de que existiera ningún tipo de Estado palestino, sino que fueran refugiados, y ahora quieren que se cree un Estado donde ellos no quisieron que se cree un Estado,
Esto es demasiado para mí. Esto es demasiado. Los medios árabes informaron ayer en la tarde sobre la explosión de un vehículo en Bagdad, la capital de Irak, que fue atacado desde el aire por un vehículo aéreo no tripulado. Los medios publicaron imágenes del vehículo en llamas e informaron de al menos 3 muertos. Un vehículo aéreo no tripulado lanzó 3 misiles contra un vehículo 4x4, afirmó una fuente de seguridad de la agencia de noticias AFP. La cadena árabe Sky News informó que el vehículo bombardeado desde el aire pertenecía a la organización que agrupa a las milicias pro-iraníes en Irak. En el vehículo iban 2 comandantes de la brigada de Hezbollah, milicia responsable de matar a soldados estadounidenses en Jordania. Uno de los muertos es Abu Bakr al-Saadi, el comandante de las brigadas de Hezbollah en Irak. Los medios iraníes afirmaron que los 3 muertos eran altos comandantes de la brigada iraquíes de Hezbollah. Estados Unidos anunció que llevó a cabo el ataque en territorio iraquí. En los últimos días, un equipo del ejército de Estados Unidos visitó Israel con el objetivo de crear un mecanismo eh, para llevar ayuda directamente al norte de la Franja de Gaza, informó News Steinstreich. Según el informe, la ayuda se probará en Chipre y se enviará por barco a Gaza, entonces, donde se distribuirá a los ciudadanos a través de un complejo que se instalará en la zona bajo diferente supervisión. Aún no se sabe si los propios estadounidenses actuarán como inspectores. Esto está bien. O sea, en vez de tener que pasar por tierra y a través de las distintas manifestaciones que hay en contra del ingreso de estos vehículos a Gaza, eh, no deciden no mandar más ayuda humanitaria. Lo que deciden es mandarla a través de barcos. Hasta ahora, atención a las cifras, hasta ahora más de 10.000 camiones han entrado en la Franja de Gaza desde que comenzó la guerra, según la siguiente distribución. 119.930 toneladas de alimentos en 5.716 camiones. 13.800 toneladas de equipos médicos en 1.161 camiones. 19.340 toneladas de agua en 963 camiones. 21.000 toneladas de equipamiento para albergues en 1.458 camiones. Claro, aquí no se cuenta tampoco. Bueno, se cuenta, hay camiones mixtos donde hay asistencia adicional y son unas 12.430 toneladas en 838 camiones que, como son asistencias adicionales, no se sabe exactamente qué hay. Son asistencias adicionales. No olvidemos que cada tonelada son 1.000 kilos y estamos hablando de 12.430.000 kilos. 12.438 toneladas y son un total de 838 camiones. Esto es lo que entró hasta ahora. Y claro, y como están en estos grupos que no quieren que pasen más camiones, y esto trae problemas al gobierno de Israel por una cuestión de conciencia y de simpatía y todo esto, eh, los estadounidenses piensan que ahora
Lo que convendría es hacerlo, traerlo desde Chipre a través a través del mar. Está bien, son inteligentes, gente son gente muy inteligente los estadounidenses. El secretario de Estado, Anthony Blinken, afirma que la respuesta de Hamás al plan de liberación de los secuestrados incluye algunas exigencias completamente inaceptables. Sin embargo, enfatizó que la administración piensa que se está creando un espacio que permite llegar a un acuerdo y seguimos trabajando en ello. No, no, parece que no son tan inteligentes. O sea, primero dice que las exigencias son inaceptables y después dice que se está creando un espacio que permite llegar a un acuerdo. O es una cosa o es la otra. O son inaceptables o se puede llegar a un acuerdo. ¿Cómo puede ser que alguien esté constantemente contradiciéndose a sí mismo? Ayer pasó lo mismo. Está haciendo lo mismo que el señor presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo es esto? Viven contradiciéndose no a otros, a ellos mismos. Dice Blinken, estoy aquí ante todo para consultar con nuestros socios sobre el esfuerzo conjunto para traer a todos los secuestrados a casa. Cuando dice consultar con nuestros socios, ¿a qué se refiere? ¿A qué, a qué socios se refiere? Porque parece que Blinken tiene varios socios. O sea, varios socios y parece que muchos de estos socios de Blinken son enemigos nuestros. Entonces cuando dice, estoy aquí ante todo para consultar a nuestros socios, ¿a qué socios se refiere? Hemos discutido con el gobierno israelí sobre la respuesta que jamás envió a la propuesta de Estados Unidos, Qatar y Egipto. Claramente hay algunas cosas que no son viables y crean espacios para llegar a un acuerdo y trabajaremos en ello incansablemente hasta llegar allí. Habló de su reunión con el primer ministro Netanyahu. Yo no sé por qué pierden tanto tiempo. Hubo extensas conversaciones con el primer ministro sobre el estado de la operación militar destinada a derrotar a Hamas y garantizar que el 7 de octubre no vuelva a ocurrir. ¿Qué le importa a un país extranjero lo que un país totalmente independiente esté haciendo en sus operaciones militares, que tienen que ser totalmente secretas? Es un secreto del Estado. ¿Cómo se le tiene que estar informando a un representante de un país extranjero lo que Israel está planeando hacer o lo que hizo para que no vuelva a ocurrir lo que nos ocurrió a nosotros? Continuamos trabajando con Israel y el Líbano para reducir la tensión en la frontera norte, para que las familias puedan regresar al norte de Israel y al sur del Líbano y para vivir en paz y seguridad. A ver si nos entendemos. Hezbollah ataca a Israel desde el sur del Líbano y todas las familias en el norte de Israel tienen que abandonar porque son atacados desde el Líbano. Y este señor viene a hablar con nosotros para que las fuerzas de Hezbollah no nos ataquen a nosotros. Me parece que está equivocado. Con quien tiene que hablar es con la fuerza de Hezbollah para que no nos ataque. ¿Cómo viene a hablar con nosotros, que somos las víctimas, sobre cómo hacer
para que no nos ataquen. Se equivocó. Este señor se equivocó. O sea, esto es como no puede hablar con la fuerza de Hezbollah, viene a hablar con nosotros que somos las víctimas. Está un poco errado en su dirección. O vuelvo a repetir, o yo soy muy tonto y no entiendo. Pero si yo soy víctima, ¿cómo viene a hablar conmigo? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo tengo que hacer yo para no ser víctima? Y bueno, la única manera que tengo para no ser víctima es siendo agresor. Es la única posibilidad. Si no, siempre voy a ser víctima. Entonces, ¿qué está diciendo este señor? Que viene a hablar para ver cómo nosotros podemos ser agresores, para vivir en paz y seguridad. El mensaje de este señor no es claro, no es claro. O mejor dicho, el mensaje general no es claro. Este señor, en cuanto a la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, o sea, el impuesto revolucionó, afirmó: los israelíes fueron deshumanizados el 7 de octubre, lo que no da a otros el derecho de hacerlo. Israel debe garantizar que los equipos de salvamento no sean bloqueados por ningún motivo. En todas las guerras, absolutamente todas las guerras, desde la creación de los Estados Unidos, ¿en qué momento, estando en guerra, no hablo del plan Marshall, después no, estando en guerra, cuando Estados Unidos dio ayuda humanitaria al enemigo? Que me mencionen una. ¿Y por qué nos exigen a nosotros? Hablo de Estados Unidos, que es la que están pidiendo que ayudemos, o cualquier otro país, cuando, estando en guerra, ese país ha ayudado humanitariamente al enemigo. ¿Cuándo? ¿Por qué Israel lo tiene que hacer? Que me expliquen por qué Israel lo tiene que hacer si sabemos que eh, todo lo que entra va a parar a manos del enemigo, no de la población civil. Va a parar a manos del enemigo y el enemigo decide qué le da a la población civil. ¿Cuándo ha sucedido esto en toda la historia de la humanidad? Ese señor dice, le imploramos que lo hagan, o sea, que no bloqueen a los camiones para ayudar a los civiles, porque se enfrentan a un enemigo que se asimila a la población, una organización que se rodea de secuestradores y declara su objetivo de matar a tantos civiles inocentes como sea posible y borrar a Israel del mapa. O sea que este señor pide que se le otorgue a esta organización que se rodea de secuestrados y que tiene como objetivo matar a tantos civiles como sean inocentes y borrar a Israel del mapa, que Israel le dé ayuda humanitaria. Yo no sé, si alguien me lo puede explicar, porque eh, esto está totalmente fuera de toda lógica. Esto lo puede entender únicamente los progres. Claro, y como yo no soy progre, le pido a algún progre que me explique esto, porque yo realmente no lo entiendo. El motivo, ¿por qué? ¿Por qué
yo le tengo que dar una ayuda humanitaria a esta gente que mató, secuestró, sigue asesinando, sigue tirando cohetes. Antes todavía, desde el comienzo, desde que Israel le declare la guerra. Está haciendo todo esto. Pretende borrar a Israel del mapa eh, y hay que darle ayuda humanitaria. Israel, el gobierno, no Israel, el gobierno de Israel es consciente de todo esto. Por favor, algún progre que me explique todo esto, porque yo realmente no lo entiendo. Para terminar, un incidente grave. Soldados de la Coordinación de Operaciones Gubernamentales en los Territorios, eh, Coordinador de Operaciones Gubernamentales en los Territorios, atacaron violentamente a los manifestantes que impedían la ayuda humanitaria a Hamas en el cruce Kerem Shalom. Además, los soldados beduinos golpearon a los manifestantes que se encontraban en el lugar y de la documentación se desprende que los manifestantes no provocaron ni mantuvieron una conversación con los soldados. En la documentación se puede ver al comandante en el campo intentando mantener alejados a los soldados e impedir que sigan golpeando a los manifestantes. La presidenta de la Marcha de las Madres, Sima Hasson, madre de 2 combatientes de Golani, afirmó: hay quienes aún no han comprendido quién es el enemigo. Les recordaré que amamos que amamos y nuestro objetivo es apoyar a los combatientes para derrotar a Hamas. El enemigo es quien retiene a los rehenes y masacra a los soldados. Torat Leima añadió: el concepto sigue siendo una línea en el alto mando militar. Hasta ahora la policía y los soldados han apoyado y abrazado a los manifestantes. Alguien está tratando de socavar a las fuerzas de seguridad con los manifestantes dedicados a oponerse a la ayuda a Hamas. Llamamos. El objetivo de los manifestantes es la seguridad del Estado, la paz de los secuestrados y la victoria en la guerra. El portavoz del ejército aún no ha respondido. Esto es todo por ahora y nos seguimos viendo si Dios quiere.